Buenas noches. Ahora sí sonó bonito. Es un gusto saludarles y también a aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta serie que lleva por título El reloj profético de Dios. Hemos estado estudiando sobre acontecimientos, sobre profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y hacia dónde va todo esto, señalando que estamos muy cercanos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, antes de iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, ya que tenemos un tema sumamente importante hoy, las armas secretas de la globalización. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta hora. Nos postramos de rodillas para orar. Padre Santo y nuestro buen Dios, es bueno estar juntos, todavía en libertad de podernos reunir, escuchar y escudriñar tu palabra. Te damos gracias por los hermanos que nos hemos dado cita aquí en la iglesia de Perris y también por muchos otros miles que alrededor del mundo, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los distintos canales, se unen a nosotros en esta hora para escuchar tu mensaje. Te pedimos, Señor, de que tu bendición nos arrope a todos y que podamos recibir aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Me encomiendo en tus manos, pido la dirección de tu Espíritu Santo al presentar el tema de hoy, para que seas tú quien ministres a nuestra alma y a nuestro corazón. Bendícenos pues, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos a escuchar una alabanza a continuación en labios de nuestro hermano Marcelo, y esta lleva por título Cristo me ayuda por Él a vivir. Cuánto necesitamos esa guía y esa ayuda de nuestro Señor Jesús en estos días tormentosos, en estos momentos difíciles de la historia de este mundo. Adelante, hermano Marcelo. Gracias, pastor. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en gloria o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús.
cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, le entrego mi ser. Amén. El tema de esta hora lleva por título las armas secretas, las armas invisibles de la globalización. ¿Y qué es esto? Hasta hace algún tiempo atrás, todos aquellos que creían en las famosas teorías de la conspiración, han escuchado ese término, ¿verdad? Todo aquel que creía que había una mano negra manipulando las cosas en el mundo, que los gobiernos estaban detrás de la manipulación de sus conciudadanos, etcétera, se los catalogaba de gente rara, de gente excéntrica. En realidad, pues creer en una de esas teorías de la conspiración, de que hay una gran conspiración. Y ustedes recuerdan algunos de los términos o de las entidades a las cuales se identificaba como pura teoría de la globalización. Los Illuminati, que era un grupo de personas que gobernaban al mundo, los Bilderbergers, gobierno, gente selecta de los élites que tomaban las decisiones para los grandes eventos del mundo. Aún el nuevo orden mundial por mucho tiempo fue catalogado como teoría de conspiración. Pero la pura verdad es que aún el término teoría de conspiración fue fraguado. Fraguado quiere decir fue inventado adrede. Fíjense qué interesante. Jim McKinney hace un estudio de cómo se comenzó a usar el término teoría de la conspiración. Y dice que fue en un brainstorming, en un think tank del gobierno. Altas entidades del gobierno de los Estados Unidos decidieron qué podían hacer para poder marginar a aquellos que atacaban al gobierno de cosas ocultas. Y en esa, ¿cómo se dice en español? Un think tank, donde se reúne un montón de personas y cada uno da una idea y el otro otra y luego deciden cuál es la mejor idea. Sí, pero eso se llama brainstorming en inglés, ¿verdad? Lluvia de ideas o ataque de ideas entre varias personas altas del gobierno. Se planificó buscar un término con el cual catalogizar o catalogar a personas que tenían ideas de que podía haber una mano que controlaba los asuntos en el gobierno. Y la idea fue, vamos a llamarle a todas estas cosas teorías de conspiración. Eso fue a mediados de la década de los 60. Y de ahí en adelante,
cualquier persona que se adhería o llegaba a pensar de que había alguna cosa detrás en la planificación de eventos o manipulación de las masas, pues se lo consideraba que era adherente a una teoría de conspiración y por lo tanto persona poco confiable o persona rara. Efectivamente, esta fue una estrategia que dio resultado por varias décadas. Ya no más. Ya no más. Porque ahora no hace falta esconder algunas cosas que antes se escondían. Hoy vamos a hablar de la globalización. Hoy ya no es un secreto. Hoy ya no es algo que se considera, estos que tienen la idea de que hay un plan de controlar al mundo con un gobierno mundial, con una estrategia mundial, con una moneda mundial. Estos que creen en las teorías de la conspiración, ya no es más el caso, porque hoy en día el progreso del establecimiento de un nuevo orden mundial, que ya ni siquiera se le llama nuevo orden mundial, sino el nuevo término que se usa es gobierno mundial. Ya es usado abiertamente. La primera vez que se escuchó públicamente en los medios de comunicación, y por cierto, esto de teoría de conspiración lo creó el gobierno para que cualquier cosa que no fuese dicha por los medios de comunicación oficiales se considerara teoría de conspiración, para poder manipular aún los medios de comunicación. Pero la primera vez que a nivel de medios de comunicación se escucha el término, ya se había usado anteriormente en reuniones que ahora, después de algún tiempo, han salido a la luz, libros, notas que se tomaron de reuniones importantes a nivel mundial. Hacía años que se venía hablando del plan de un gobierno mundial, pero por primera vez esto del nuevo orden mundial lo dice el presidente George Bush en el año 1991. En su discurso sobre la condición del Estado, lo que da el presidente de Estados Unidos cada año, en el 29 de enero de 1991, él hizo esta declaración ante Televisión Nacional, que estaba toda en cadena, porque cuando el presidente le habla a la nación entera para dar un reporte de cómo va el gobierno, pues todas las emisoras y todos los canales de televisión entran en cadena. Esto fue lo que él dijo. Lo que está en juego es más que un pequeño país. ¿Y saben de qué estaba hablando, no? 1991, el comienzo de la guerra contra Irak. Y estaba ahora Bush tratando de justificar el hecho de que Estados Unidos había declarado la guerra a Irak. Y él dice, lo que está en juego en esta guerra, no dijo en esta guerra porque venía hablando de esto, yo cito literalmente lo que él dijo, lo que está en juego es más que un pequeño país, Irak. Lo que está en juego es un gran plan, una gran idea, un nuevo orden mundial. Y ahí viene la frase, un nuevo orden mundial, donde diferentes naciones se unen para la causa común de alcanzar las aspiraciones universales de la humanidad. La paz, la seguridad, la libertad y el imperio
de la ley. Y estaba hablando de la coalición contra Irak. La gran idea, un nuevo orden mundial, donde las naciones del mundo se unen para lograr la paz, la seguridad, la libertad y el imperio de la ley, o sea, que se gobierne por ley. Tal es el mundo merecedor de nuestro esfuerzo y el mundo digno del futuro de nuestros hijos. El establecimiento de un nuevo orden mundial. Para muchos de los americanos que lo escucharon por primera vez al término, sonaba bonito, sonaba excelente. Era como una descripción a una felicidad que finalmente llegaría, el mundo entero en paz, siendo gobernado en plena seguridad. Finalmente se alcanzaría lo que las Naciones Unidas no habían logrado. Sin embargo, desde ese momento en adelante, cuando esto se hace público, la expresión nuevo orden mundial ha sido empleada cientos de veces por destacados portavoces en ámbitos tanto en la educación como en la industria, la banca, los medios de comunicación, la política nacional e internacional, pero siempre manteniéndola en cierta medida aparte de los medios de comunicación masivos como los periódicos, la televisión. Bueno, se ha mencionado, sí, en la televisión, pero no en los horarios peak, nunca en las noticias. Era como que había un concordato de que no se hable del nuevo orden mundial abiertamente, es lo que estaba mencionando hace un momento, y ahí fue cuando la supuesta conspiración de un nuevo orden mundial cobra auge, pero los medios de comunicación lo ignoran totalmente. Vean qué interesante. El 26 de julio de 1968, años atrás, la agencia de noticias Associated Press presenta al famoso Nelson Rockefeller. En ese momento el hombre estaba buscando la presidencia de los Estados Unidos. Uno de los hombres más ricos en su época. Actualmente, el que ganó la presidencia actual es una de las personas más ricas de los Estados Unidos. Pero en aquel momento Nelson Rockefeller se presentó ante los medios de comunicación como candidato a la presidencia y prometió que si ganaba la presidencia trabajaría hacia la creación internacional de un nuevo orden mundial. Y menciona las cosas que él quería lograr. Rockefeller publica ese año el libro de gran venta, El futuro del federalismo, donde proponía en forma apasionante las líneas que llegarían a ser el eslogan de su campaña electoral, un nuevo orden mundial. Pero todo esto en el 68, esto es no solamente para mostrarle que la idea y todo esto viene desde mucho tiempo atrás. Por primera vez en 1991, el presidente de Estados Unidos usa el término oficialmente. Pero ya este candidato a la presidencia
pues 25 años antes estaba usando el mismo término, pero se lo consideró simplemente como el eslogan de su campaña electoral, un nuevo orden mundial, porque pues cada nuevo presidente trae su nueva política y le pone un eslogan, ¿verdad? Un nuevo Estados Unidos, recuperemos esto, cada uno le pone su eslogan, ¿verdad? Pasó desapercibido en ese momento, pero no después de que Bush lo mencionó. En 1975, y estoy haciendo ahora un poquito de historia atrás para mostrar cómo esto se ha manipulado en los medios de comunicación. En 1975, 32 senadores y 92 congresistas firmaron la Declaración de Interdependencia, escrita por el distinguido historiador Henry Steele. Este hombre muy famoso aquí en los Estados Unidos firma la Declaración de Interdependencia de las Naciones. Y fíjense que casi 100 congresistas y 100 representantes y 32 congresistas la firman. ¿Qué decía la Declaración de Interdependencia? Debemos unirnos con otras naciones para dar a luz a un nuevo orden mundial. No se ha de permitir que mezquinas nociones de soberanía nacional menoscaben el compromiso de la paz y la seguridad mundial. Vean cuántas veces se repite la frase paz y seguridad. Ustedes saben lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. Todo esto ya se viene hablando desde hace tiempo. Mikhail Gorbachev, en su discurso ante las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 1988, pidió que las Naciones Unidas apoyaran un consenso general. El progreso mundial, dijo él, solo es posible a través de un consenso humano universal en el camino hacia un nuevo orden mundial. Fíjense que estoy leyendo declaraciones de mucho tiempo antes, desde que el presidente Bush menciona por primera vez, ahora sí a nivel de todo Estados Unidos, en los medios de comunicación, el tema del nuevo orden mundial. El año siguiente, el presidente Bush, en 1989, después en el 91, él lo mencionaría como ya mencioné al principio, pero en 1989 Bush declara que está listo Estados Unidos para darle la bienvenida a la Unión Soviética de regreso al nuevo orden mundial. Fue en 1989 cuando cae la Unión Soviética. Y el presidente ahora dice, ahora sí estamos listos para trabajar mano a mano en un nuevo orden mundial con Rusia. El 11 de septiembre de 1990, meses antes que se iniciara la guerra del Golfo, que finalmente le llevó al presidente Bush a hacer la declaración en su informe de Estado de enero de 1991, pero en 1990, o sea, 4 meses antes, Bush enfatiza su estrategia diciendo: la crisis del Golfo Pérsico ofrece una excepcional oportunidad para avanzar hacia un histórico periodo de cooperación entre las naciones.
a pesar de estos tiempos agitados, de esto puede emerger un nuevo orden mundial en el cual las naciones del mundo, del este, del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en armonía. Hoy, un nuevo mundo está luchando por nacer, un nuevo orden mundial. Con esto demuestro que la idea viene desde hace mucho tiempo atrás. Y esto de que cuando hablábamos hace años atrás, este servidor en nuestros sermones de el peligro del nuevo orden mundial, pues la gente que no creía en las profecías de la Biblia decía alarmismo, teoría de conspiración, eso del nuevo orden mundial. ¿Cuándo va a haber un gobierno global si cada país es independiente y soberano? Interesante que los congresistas y los representantes firman una declaración de interdependencia diciendo que no se puede ser mezquino y pensar en la soberanía de las naciones cuando lo que está en juego es la paz bajo un nuevo orden mundial. Eso significa que cada nación va a tener que someterse a un gobierno exterior. Y eso significa perder la soberanía de las naciones que se unan al gobierno mundial. ¿Saben lo que eso significa? Perder la soberanía. Ya la nación no puede tomar decisiones por sí misma. Alguien más lo toma desde afuera. Todo esto que parecía raro hace décadas atrás, hoy en día está sumamente avanzado, como lo vamos a ver. Les decía hace un momento que ahora ya se cambió el término. Ya no se está usando el término nuevo orden mundial, sino que ahora se habla de global government, gobierno mundial o gobernanza mundial, o también se le llama world government, gobierno global, gobierno mundial. El término en sí, nuevo orden mundial, no se usa tanto, sino que ahora abiertamente se habla de un gobierno mundial. O también el término globalización, pero por supuesto, el término globalización incluye más que la parte política, incluye muchas cosas más, como vamos a ver en esta noche, lo que es la globalización. Este nuevo término, gobierno mundial o gobierno global, muestra la conexión que tienen todas las naciones para lograr el trabajar unidos bajo una cabeza para lograr los mismos fines. Por ejemplo, nosotros como cristianos y como adventistas tenemos un fin global. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es un propósito global. La Iglesia Católica, su mismo nombre, católico, quiere decir universal. Es poder estar a nivel mundial, a nivel global. Sin embargo, nos damos cuenta que en los últimos años algo ha ocurrido que de hecho nadie se imaginaba hace 50 años atrás. Y es la explosión de globalización que ha venido por el avance de las comunicaciones. Hermanos, estoy hablando del Internet. ¿Ok? Los jóvenes hoy en día lo ven como pues lo más natural. Nunca se pueden imaginar un mundo
sin internet y sin teléfonos celulares. Pero esos, nosotros los que estamos aquí, tenemos un poquito más de pelo blanco o quizás menos pelos en la cabeza. Hemos pasado por la explosión de lo que es exactamente la globalización a través de los medios de comunicación, la blogosfera, el blog, ¿verdad? El internet, las redes sociales. Esto es últimamente, porque hasta hace 10 años ni existían las redes sociales. Pero hoy en día estamos interconectados a nivel mundial. Es algo increíble, es algo para algunos milagroso, extraordinario, ¿no es cierto? Que podamos estar en comunicación con gente que jamás nos hubiéramos imaginado. Encontrar compañeros de estudio de cuando éramos jóvenes a través del Facebook, a través de los medios de comunicación, es algo increíble. Los jóvenes no se dan cuenta, pero nosotros, pues hace solo unos añitos atrás, teníamos que mandar cartas por correo y esperar un mes a que llegaran y luego esperar otro mes a la respuesta. Pero no estamos hablando de la era prehistórica, les digo para los jóvenes. Estamos hablando de ni siquiera de mi juventud, sino ya de mi edad adulta. El poder escribir una carta y que al momento que la termine aprieta un botón y la persona que tiene que recibir la carta lo recibe en ese mismo momento y me la puede contestar allí mismo. Eso hubiera parecido arte de magia hace 25 años atrás. Pero aquí estamos. Pónganse a pensar no solamente en el internet, en los teléfonos celulares, pero no nomás teléfonos, con imagen y todo lo demás, la televisión por cable, los sistemas de GPS, que nuestro teléfono podamos ir de un lugar a otro y nos estén guiando por dónde ir. Hoy en día los jóvenes no saben ni usar un mapa. Nosotros nos criamos con eso. Era la única manera de llegar de un lugar a otro, usando un mapa, si no, ¿cómo ibas a llegar? Pero hoy en día si le das un mapa a un muchacho no sabe para qué lado ponerlo ni cómo va. Es increíble. Y dependemos tanto de esto. Y hay personas que no se atreverían ni salir a la calle si no tienen GPS. Se pierden. No es para señalar a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué harían las mujeres sin GPS? Los hombres también somos dependientes totalmente de esto. De verdad que es otro mundo y estamos hablando de nuestra generación, ¿ok? Nosotros pasamos por estos cambios y un montón de otras nuevas tecnologías. Increíble la digitalización de la televisión, de los medios de comunicación. El poder mandar fotos y subir fotos y que todo el mundo las pueda ver. Todo esto lo pasamos nosotros en nuestra generación. Antes había que sacar una foto, esperar que se termine el rollo, retirar el rollo y mandarlo a revelar. Y ya existía el Walmart, porque el Walmart revelaba los rollos, O sea que no estamos, o el Costco,
Y no estamos hablando de tantos años atrás, cuando vino la digitalización de las cámaras. Y luego los teléfonos con cámaras. Hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto sucedió con una velocidad increíble. Las cosas pasaron a nuestros ojos y el que no se subió al tren se quedó. Y hay muchos hoy en día que no le dieron importancia y hoy están arrepentidos. Porque es la manera de comunicarse. Pero esto trajo gran cantidad de problemas también. Y todavía no se han estudiado los efectos sociales y sociológicos de todo este aumento de tecnología. El desdibujar el tiempo. O sea, ya no podemos pensar en distancias y en tiempo, porque todo lo queremos al segundo. La vida apresurada, la fusión de la realidad con lo virtual. Ya no distinguen. Prácticamente los niños hoy en día no pueden distinguir entre lo real y lo virtual. Y todo esto está teniendo consecuencias. Las familias que se disuelven porque alguien se conoció con alguien en el internet, cosa que eso hubiera sido imposible antes. Oh, sí, había adulterio y todo lo demás, pero eso llevaba una relación de conocerse, de tratarse antes de que pudiera llegar. Hoy en día todo se hace por internet. Por un botoncito y ya. Y se hacen tratos y contratos y más tratos, todo virtualmente. La confusión de género. Esto lo ha facilitado el internet, los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales. Hoy cualquiera tiene una audiencia. Antes, una persona salía con una idea loca y las personas de su alrededor, algunos por ahí, locos como él, lo escuchaban. Pero su esfera de acción se limitaba a las personas que estaban a su alrededor, en un lugar geográfico en el mundo. Pero hoy en día, en cualquier lugar del planeta Tierra, alguien sale con una idea, la tira virtualmente y afecta a miles de personas. Así es la herejía, por ejemplo. ¿Cómo es que la herejía ha cundido dentro de la iglesia adventista? Alguien salía con una idea descabellada, pero no afectaba a nadie. Afectaba quizás a las personas que podían embaucar por allá en el rincón del mundo donde estaba. No era muy fácil publicar un libro y que la gente lo compre en otros lugares y hacer circular su idea anteriormente. Pero hoy en día con el internet y hasta es gratis. No tienes que invertir nada y tu idea puede cundir y tener olas, crear olas a nivel mundial. Yo puedo comenzar a mencionar las cosas que han pasado dentro de nuestra iglesia. Aquí mismo, en California, con el profeta que profetizó la venida de Cristo, era de aquí mismo, de aquí de Riverside, el argentino. Sí. Y hermanos, esto cobró características mundiales. Puso la fecha para la venida de Cristo y tuvo seguidores en todos los países de habla latina. Literalmente. Y lo que antes hubiera sido un botoncito en un lugar, se hizo un movimiento mundial. Tanto que este individuo
comenzó a viajar de un país a otro y a recibir dinero y la gente vendiendo propiedades porque total Cristo ya venía y manipuló la mente de las personas de tal manera que hoy en día tiene demandas y todo lo demás por haber engañado, se le dio vuelta la tortilla. Pero hermanos, eso solamente se logró por la globalización. La inseguridad laboral. Hoy en día es muy fácil perder el trabajo, porque en la punta de los dedos tenemos cientos, miles de personas que están dispuestas a agarrar un trabajo, que antes no había manera de comunicarse, no había manera de tener ese pool, esa piscina de donde conseguir mano laboral de lo que fuera. Hoy en día es muy fácil, cualquiera pierde un trabajo porque hay otro que ofrece mejores condiciones y tiene mejor preparación o maneja mejor las redes sociales. Compañías que antes vendían libros, hoy en día son monstruos globales como Amazon. Vamos a pensar en Amazon solamente. En cuestión de años, los últimos 10 años para aquí, una compañía que solo vendía libros, hoy en día vende todo lo habido y por haber debajo del cielo, en cualquier parte del mundo. Ellos te lo consiguen más barato y más rápido y sin gastar tiempo y te lo traen a tu casa. Increíble. Pero hoy el mercado no es Estados Unidos, el mercado es el mundo. Se han acabado las fronteras. Todo esto nos muestra cómo el mundo ha dado un vuelco tremendo. Ahora, es interesante porque oficialmente el Congreso de los Estados Unidos formó una comisión para gobierno global. Esto ya no es cuento, ya no es teoría de conspiración. El gobierno mundial debe dar lugar a la reducción de las competencias de Estado y de gobiernos. Fíjense, esto lo está diciendo el Foro sobre el Estado del Mundo. Celebra su reunión donde los grandes dirigentes mundiales de las naciones más poderosas del mundo, los G20, se reúnen y se forma el foro, o más bien la comisión para el gobierno global o para el gobierno mundial. Y dice, el gobierno mundial debe dar lugar a la reducción de las competencias de estados y gobiernos. Esto lo dice el portavoz general de la Comisión para el Gobierno Global, el vicepresidente de Sudáfrica, sucesor de Nelson Mandela. Y estamos hablando que las Naciones Unidas ahora nombran una comisión para el gobierno mundial. Ya esto no es asunto de quizás si se da. Dice el secretario de esta comisión, el nacimiento de la aldea global obligará a todos a desarrollar nuevas perspectivas. Lo que viene y muy pronto es el gobierno
mundial. O sea, ya vamos a ser parte, vamos a ser una aldea del universo. No va a haber diferencia entre nación y nación, porque todas tendrán que adherirse a un juego de reglas y de leyes. Miren las recomendaciones que publica The World Government Commission, la comisión o el consejo, se le llama más bien en español, Consejo para el Gobierno Global. Un sistema, fíjense, se expande la autoridad de las Naciones Unidas para establecer las siguientes medidas. Número 1, sistema fiscal mundial. Número 2, ejército permanente de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas ahora tiene su ejército. Son mercenarios, sí, de distintos países, se les paga. Pero ya no es un gobierno, ya no es un ejército de un gobierno, ahora es un ejército mundial que va a resolver los problemas a nivel mundial. Un consejo de seguridad económica que rige las naciones. Autoridad de las Naciones Unidas sobre los recursos comunes globales. ¿Ustedes están escuchando bien? Miren, hermanos, todavía nosotros no hemos abierto los ojos porque Estados Unidos ha sido uno de los últimos por su individualismo de adoptar las recomendaciones para el gobierno global. Y los que vivimos aquí no nos damos cuenta, pero en otros países ya hace ratos que están siendo implementadas. Por ejemplo, nuestro vecino aquí al sur en México. ¿Ustedes creen que cualquiera puede hacer un pozo de agua? Usted dice, pero lo hago en mi terreno, hago una perforación y saco agua y esa es el agua. No puedes. La Organización de las Naciones Unidas decide quién y autoriza el sacar agua. Y usted dice, pero algo tan básico como agua, si hago un pozo, aunque sea artesanal, no puedes ni recoger en muchos países del mundo, especialmente en Europa y en el Asia, no puedes recoger el agua de lluvia porque te meten multas. Y puedes ir a la cárcel por recoger agua de lluvia, porque son recursos globales. No son ni nacionales ni individuales, sino recursos globales. ¿Y quién controla todo esto? La autoridad la tiene las Naciones Unidas. Un nuevo órgano parlamentario con representantes de la sociedad civil. Esta es otra de las cosas que se aprobaron. Un nuevo tribunal internacional. Hace rato que viene funcionando. No solamente para establecer leyes, sino para hacerlas cumplir. La Corte Internacional que enjuicia a países, no solo a individuos, sino también a países pueden ser enjuiciados. Tribunal Penal Internacional. ¿Dónde creen que tiene la sede? El Tribunal Penal Internacional. En Roma. Mientras que la Corte Internacional está en Suiza. Corte Internacional. Un nuevo Consejo de Peticiones.
donde hoy en día los países tienen que peticionar. Ya ningún país puede tomar decisiones por sí misma. Tiene que hacer las peticiones al organismo mundial. Veredictos vinculantes del Tribunal Internacional de Justicia. Hay un Tribunal Internacional de Justicia que ve los actos de injusticia en el mundo y actúa al respecto, aun si la nación en la cual se están realizando los actos de injusticia no actúa, o más bien son los protagonistas de la injusticia. Hay un tribunal por arriba de ellos que los enjuicia. Hermanos, esto ya no es algo del pasado. Por eso les di un poquito de historia de lo del nuevo orden mundial y la globalización para llegar a lo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes saben que para Estados Unidos, para el 2020 ya viene la fiscalización de lo que hay debajo de la tierra. El petróleo, hasta el día de hoy, si usted encuentra petróleo en su propiedad, es suyo. Del 2020 para adelante no más. Ahora son recursos no nacionales, sino recursos globales manejados por el organismo de las Naciones Unidas. ¿Qué les parece? El agua también. Para el 2021 viene la fiscalización del agua en los Estados Unidos. No es para asustarlos, es simplemente estoy compartiendo lo que ya son votos tomados. Y tenemos que aprender a vivir bajo este nuevo sistema de globalización. Escuchen, el secretario del presidente Clinton escribió años atrás lo que parecía increíble, pero hoy en día ya es una realidad. Él escribió el siglo pasado, ¿verdad? En la época de Clinton. El próximo siglo, en el siglo XXI, quedarán obsoletas las naciones tal y como las conocemos. Todos los países y estados reconocerán una sola autoridad mundial. La soberanía nacional no es una idea tan buena después de todo. Es mucho mejor ceder la soberanía a un gobierno global. Desde la época de Clinton, hoy en día llega a ser una realidad. Hermanos, Estados Unidos ya está implementando un montón de cosas que son reglamentaciones y en algunos casos recomendaciones de la ONU. Yo quiero que entendamos, Estados Unidos ha sido bastante duro en entrar en los acuerdos de la ONU. Primero, pues porque es un país muy poderoso, porque puede flotar solo, no depende de otros. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de esto y lo que está pasando ahora bajo el presidente Trump y la interdependencia de las naciones. ¿Ok? Pero Estados Unidos ha sido reacio a entrar en ceder asuntos de soberanía nacional para reconocer acuerdos de las organizaciones internacionales o mundiales. Sin embargo, más y más está aceptando estos acuerdos. ¿Ok? Y ha implementado algunos de ellos. Por ejemplo, la Agencia Federal de Gestión de Emergencia. ¿Saben cómo se llama en inglés? La FEMA. ¿Han oído hablar de la FEMA? Para administrar emergencias.
¿Sabemos realmente lo que esto significa la FEMA? Otra vez, antes cuando alguien hablaba en contra de la FEMA, se lo tildaba de teoría de conspiración. Ah, no le hagan caso a este, está loco, tiene teorías de conspiración. Pero hoy en día ya salió a la luz y ya se sabe la autoridad que tiene la FEMA. Por cierto, muchos de los habitantes de esta nación no están al tanto de todo esto, ni menos habitantes de otros países. Pero legalmente la FEMA tiene una tremenda autoridad cuando un estado o la nación está enfrentando una crisis. Ahora, es muy interesante a lo que se le llama crisis, y ya se los voy a leer. La FEMA recibió sus poderes en 1979. Se forma la FEMA. En caso de emergencia nacional, y por cierto, no fue votada la FEMA por ningún gobierno estatal, ni por el Congreso de los Estados Unidos, ni por ningún gobierno estatal ni federal. Ni el Congreso ni la Cámara de Representantes tuvo que votar sobre la formación y los poderes que se le han dado a la FEMA. Eso fue un decreto ejecutivo, o sea, una orden del presidente de los Estados Unidos. ¿Saben quién fue, no? Fue el presidente Carter. Y Carter establece la FEMA y le da, en casos de emergencia, y ahora vamos a hablar otra cosita más en un momento, que nos va a abrir más los ojos todavía. Y usted dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con la venida de Cristo? Mis hermanos, la palabra de Dios describe exactamente este estado de cosas, este trasfondo político para las naciones, justo antes de que explote la gran tribulación y venga el fin de todas las cosas, trayendo la venida de Cristo. En otras palabras, ¿cuán cercano está la venida del Señor? ¡Wow! Antes podíamos decir, bueno, Cristo viene, hay terremotos, hay esto, hay aquello, pero ahora los organismos nacionales e internacionales han adoptado las pólizas necesarias para que se cumpla todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. No es para que se cumpla, sino que se va a cumplir y se está cumpliendo. Miren, la FEMA tiene autoridad en caso de emergencia de suspender las leyes de cualquier condado, cualquier ciudad, cualquier estado y aún las leyes federales. Suspender las leyes. Tienen más autoridad que el Congreso. Tiene poder para desplazar poblaciones enteras. En caso de emergencia, puede decir, esta ciudad entera tiene que ser evacuada y la vamos a mover para otro lugar. ¿Quién tiene ese poder para hacer? Ni el gobierno de un estado tiene ese tipo de poder. Pero la FEMA lo tiene. Puede arrestar y detener a ciudadanos sin garantías jurídicas y retenerlos sin juicio. La Constitución dice que una persona tiene derecho a un justo juicio, pero en caso de emergencia nacional, la FEMA tiene ese poder. Ahora, todo esto va a venir a ser ratificado eventualmente por el Congreso de los Estados Unidos en las famosas leyes
patrióticas, the Patriot Laws. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Han oído hablar de la FEMA, pero no han oído hablar de las leyes que se pasaron después del atentado en Nueva York en el año 2001. Estas leyes fueron firmadas por el presidente Bush. La FEMA la firmó el presidente Jimmy Carter, pero las leyes patrióticas ahora extienden el mismo poder que tiene la FEMA, se lo extienden para los actos terroristas. Pero no solamente actos terroristas, sospecha de terrorismo. Se anularon las constituciones de esta nación. Cualquiera puede señalar a otro y decir, yo pienso que él está envuelto en asuntos terroristas, y de inmediato se suspenden todas las garantías constitucionales para un ciudadano de esta nación. Déjenme terminar con lo de la FEMA primero, para entonces ir a las leyes patrióticas. La FEMA puede apropiarse de propiedades. Puede apropiarse de propiedades personales, de propiedades de organizaciones, de propiedades estatales. Y usted dice, pero ¿y a quién pertenecen? A la FEMA. La FEMA es la nueva dueña y hace y deshace como quiera. Puede apropiarse de los suministros alimenticios en caso de emergencia. Toma control de todos los alimentos, desde la producción, se los quita a los productores y los nuevos dueños son la FEMA. Pueden haber gastado el año entero plantando y sembrando y regando y haciendo todo lo que hicieron para la producción. Viene una emergencia y la FEMA tiene el derecho de quitar toda la producción. Pero también puede entrar a los supermercados y tomar posesión de todos los alimentos, de todos los lugares que venden alimentos. Ya no hay derecho constitucional. La Constitución de esta nación dice que nosotros tenemos derecho a propiedad privada. Se acaban las propiedades privadas en caso de emergencia a través de la FEMA. También la FEMA tiene autoridad de apoderarse de los sistemas de transporte. Y la autoridad más grande que tiene es de suspender la Constitución de los Estados Unidos en caso de emergencia. Se suspende la Constitución, es decir, no hay ningún derecho constitucional para nadie. Parece cosa de terror esto. Y sin embargo, esto es legal desde 1979 en este país. Para ser la entidad más poderosa de los Estados Unidos, ni siquiera fue creada por medio de una ley constitucional. No fue votada ni por el Congreso ni por la Cámara de Representantes. Simplemente fue producto de una orden ejecutiva del presidente Jimmy Carter. Una orden ejecutiva se convierte en ley simplemente por la firma del presidente de los Estados Unidos. Ni siquiera tiene que ser aprobada por ningún organismo legislativo, ni senadores, ni representantes. Ahora, ¿qué puede ser un estado de emergencia? Se le agrega a la FEMA el poder de actuar en caso de sospecha de terrorismo o atentado terrorista. Un desastre natural, como un terremoto, una inundación, un huracán, o un colapso económico.
Vean qué interesante. El colapso económico, declaran estado de emergencia. Y ustedes saben cuántas veces que hay un desastre, dicen, se declaró estado de emergencia en tal y tal lugar. ¿Qué significa eso? Significa que pueden recibir ayudas federales. La gente piensa en los beneficios, ¿verdad? Qué bueno que lo declararon zona de emergencia, zona de desastre. Sí, porque la inundación afectó a tantos que ahora pueden recibir recursos estatales y federales para ayudas en los estados de emergencia. Sí, muy bueno eso. Pero también significa que la FEMA es la que controla todo eso y la distribución de esos recursos. No los controla el gobierno, no los controlan las organizaciones filantrópicas, lo controla FEMA. ¿Quién le dio tanta autoridad a esto? Escuchen las órdenes ejecutivas que suspenden la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos Humanos. Ley 10.990 le permite hacerse cargo a la FEMA de todos los medios de transporte, incluidos vehículos personales de todo tipo, y asumir el control de las carreteras y puertos marítimos. La FEMA maneja todas las carreteras y pone control. ¿Quién usa las carreteras? Nosotros estamos muy acostumbrados a salir y subirnos al freeway. Estado de emergencia, FEMA controla quién entra y quién usa las carreteras, pero también control de todo vehículo particular o de cualquier índole. Ley 10.995 le permite controlar todos los medios de comunicación en los Estados Unidos. Todos los medios de comunicación. Ustedes han visto que ya se está implementando cuando hay un estado de alerta. De pronto te entra en el teléfono el anuncio y la televisión se corta y pasan el anuncio de la emergencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Perris, cuando hay un anuncio de que va a haber viento fuerte, de pronto todos los teléfonos comienzan pip, 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 por todas partes. Y es una alerta del estado de emergencia. Esa es FEMA. Esa es FEMA que está mandando eso. Pero para poder hacer eso, tiene acceso a todos los teléfonos de todos los usuarios en donde ellos quieran, donde ellos consideren que necesitan usarlos. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Y la gente dice, pero eso es bueno, porque nos alertan. Claro, todo suena bueno, pero un día se va a usar de otra manera. Y todo eso está previsto en la ley. Escuchen esta otra. Ley 10.997. En estado de emergencia se le permite hacerse cargo de toda la energía eléctrica, gas, petróleo, combustibles y minerales, tanto públicos como privados. Ley 11.000 le permite controlar a todos los ciudadanos estadounidenses y dividir las familias. Esto que ha sido un gran relajo por la división de los padres y los niños con el tema de migración, es legal en estado de emergencia. Dividir las familias a fin de crear brigadas de trabajo para movilizarla a cualquier lugar que la FEMA estime conveniente. Te dicen, te sacamos a tu papá y a tu hermano y al otro y nos los llevamos para Washington y se acabó. Y todo el mundo tiene que obedecer. No hay más garantías, no hay más libre elección. Todo esto es impuesto.
Ley 11.001 le permite controlar todas las instalaciones de salud, educación, servicios sociales, tanto públicas como privadas. Todas las escuelas, todos los hospitales, todos los dispensarios, todos los servicios sociales, todo lo controla. Ustedes saben que todos los años hay drills en los hospitales. Y hay hospitales que han sido declarados como el hospital cabeza para una zona. Nacionales, estatales y para grandes centros de población. Por ejemplo, si viene un ataque contra Los Ángeles, California, un ataque terrorista, Bakersfield es el lugar señalado para atender a los damnificados. Eso que hemos visto por televisión y en YouTube, eso no es cuento. En Bakersfield tienen depósitos de cientos de miles, no de miles, cientos de miles de ataúdes para enterrar a la gente en caso de una emergencia, para que no se contamine el medio ambiente. Ley 11.002, 11.002, le permite forzar registros de todos los hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos. Todo el mundo tiene que registrarse. Y se le da cierto tiempo para que todo el mundo se registre. Y hay el que no se registre. Por ley. Ley 11.003 le permite hacerse cargo de todo el espacio aéreo, los aeropuertos y todos los aviones, aeronaves, helicópteros, pequeños, grandes, comerciales, privados, todo pasa bajo el control de la FEMA. Le permite asumir toda la autoridad, Ley 11.004, toda la autoridad en materia de viviendas y finanzas con el fin de establecer zonas designadas para reubicación y obligar a que se abandonen áreas clasificadas como inseguras. Y ahí sigue una cantidad de leyes. Ahora, unan todas estas leyes que las maneja en este momento la FEMA, con una autoridad global, con un gobierno global. ¿Y qué tenemos? Exactamente lo que predice el libro de Apocalipsis. Se hará que todos reciban una marca y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre o el número de su nombre. Todo esto está en ley. Y está vigente. Esto fue establecido en estos últimos años. Ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos puede revisar una declaración de ley marcial, sino hasta después de 6 meses que sea efectiva la ley marcial. Fíjense. La FEMA declara ley marcial y ni el Congreso de los Estados Unidos, que es la autoridad máxima en esta nación, junto con el presidente, pueden revocar una ley de la FEMA, una ley marcial. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, las riendas del gobierno son transferidas a unos pocos políticos elegidos a dedo, y lo señala el presidente de la nación. Fíjense, no son elegidos por el pueblo, ni por los estados, por el presidente. Señala quiénes manejan todo esto. Y estos
pueden suspender la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y estamos en un país de democracia? Si nosotros no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, mejor que abramos nuestros ojos. Porque a veces decimos, no, eso de la ley dominical y de la marca de la bestia, eso no va a venir aquí en los Estados Unidos. Hay muchas leyes que defienden los derechos de la población. Pues aquí está, hermanos. Se los estoy leyendo a ustedes directamente. Los escenarios establecidos que permiten que la FEMA entre en acción se pueden localizar fácilmente en la sociedad actual. Hundimiento económico, desórdenes civiles, problemas de drogas, atentados terroristas. Y escuchen esta otra, que puede hacer que la FEMA tome control de un estado completo. Asuntos migratorios. ¿Ustedes creen que es cuento? California declara un lugar de protección migratoria, santuario, así le llaman. Donald Trump dice, sí, espérense, espérense. Les cortamos todas las ayudas federales y vamos a ver qué van a hacer. Pero eso es la primera medida. Él no está hablando de las armas secretas de la globalización, que ya están en pie. La FEMA toma control, se acabó todo eso. No hay más santuario para nadie. La otra es protesta contra la intervención estadounidense en un país extranjero. ¿Qué les parece? Se levanta una protesta porque Estados Unidos se mete en el lugar que sea. La Constitución de esta nación garantiza libre expresión. Cualquiera puede hacer una protesta. Y eso es legal por la Constitución de los Estados Unidos. Pues la FEMA dice, no. No puede ser una protesta contra algo que está haciendo el gobierno de intervención en otro país. Y eso le da plena autoridad para meter en la cárcel a todo aquel que esté envuelto sin juicio previo y sin due process, proceso legal. Así de sencillo. Ahora, lo próximo que voy a mencionar es algo muy interesante. Y esto los va a sorprender más todavía. Nos va a hacer temer. Una vez el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo que a lo que más se debía temer es al mismo miedo. Eso dijo Roosevelt. Lo que más debiéramos temerle es al miedo. Él se refería, cuando la gente entra en pánico, pues hay que tenerle miedo a eso, porque la gente cuando tiene miedo hace cualquier cosa. ¿Saben lo que dicen los dirigentes gubernamentales hoy en día? A lo que más debemos temer es a la pérdida del miedo de la gente, porque no la podemos controlar si pierden el miedo. Así que hay que tenerlas asustadas. Y esto me lleva a hablar sobre lo que es aprovechar las crisis. Regla número 1. Nunca te permitas desperdiciar una grave crisis. Dijo el jefe del gabinete de la Casa Blanca. Y lo reporta el New York Times. Nunca, regla número 1 para el gobierno de Estados Unidos,
nunca te permitas desperdiciar una crisis grave. Es decir, una crisis ofrece oportunidades para lograr cosas que de otra manera no se podrían lograr. Oh, pero qué interesante, ¿verdad? La secretaria de Estado, entonces, esto fue en el 2010, Hillary Clinton, dijo a los miembros del Parlamento Europeo: nunca desaprovechen una buena crisis, es el momento de lograr lo que el gobierno necesita. Esto lo vimos después del ataque de las Torres Gemelas. Le dije que iba a hablar un poquito más sobre esto. Estas leyes que habían sido puestas por el presidente Jimmy Carter sobre la FEMA, habían sido puestas en tela de juicio por el Congreso. Pero después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, de los actos terroristas contra el Pentágono, en menos de una semana, todas estas leyes se hicieron efectivas y se aprobaron las leyes patrióticas. Ahora sí, con el apoyo de los legisladores. En otras palabras, la gran crisis que vino por el ataque terrorista hizo que se pudieran aprobar cosas que les hubieran tomado décadas poder lograr en cuestión de menos de una semana. El presidente Bush logró aprobar el montón de leyes que prácticamente dejan sin cobertura constitucional a los ciudadanos de esta nación cuando son sospechosos de terrorismo. Esta es una dialéctica hegeliana, escúchenlo bien. El presidente Obama declaró: hay grandes oportunidades en medio de una gran crisis. Cuando nuestra nación está en crisis, es la oportunidad del gobierno. Eso dijo Obama. Wall Street Journal, 7 de marzo del 2008, perdón. En otras palabras, lo que él está diciendo es, y ahora escúchenlo bien, lo único que tienes que hacer para lograr algo es crear una crisis. Fabrica un problema grande, deja que la crisis se salga de las manos y entonces la misma gente va a pedir a gritos que se solucione. Y entonces la gente va a pedir la solución, que es la suspensión de los derechos constitucionales. Eso es maquiavélico. Esa es política hegeliana. Ese es manipular a la población para lograr los propósitos del gobierno. Fíjense, ¿qué se logró con las leyes patrióticas? Suspender los derechos constitucionales. Miren lo que dice, miren cómo esto funciona. En primer lugar, crea un problema de proporciones monumentales. Segundo, provoca la histeria por medio de todos los medios de comunicación. Fíjense cómo está planificado. Primero, que venga el ataque terrorista o lo que sea. Ya saben ustedes, porque ya lo vimos, que hasta los terremotos, la manipulación del medio ambiente, lo pueden hacer humanamente. Pueden producir un terremoto. Pero yo no quiero entrar, porque no es mi tema en esta hora,
en lo que pasó realmente en el año 2001, el 11 de septiembre. Pero lo único que tienen que hacer es ir al internet y ver el montón de videos con pruebas y demostraciones de que no fueron los aviones los que echaron abajo las Torres Gemelas. Hubo explosiones y se desplomaron como que estaban siendo demolidas por dinamita. Hay un montón de cosas, nomás métanse. Ahora ya salió un documental mostrando que no fueron los terroristas los que crearon todo eso, que fue una manipulación. Y venía desde adentro la cosa. Aún el presidente Bush sabía de antemano. Había sido alertado. 30 días antes él sabía. En medios de comunicación fuera de Estados Unidos se había anunciado el desplome de las Torres Gemelas. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, solamente les estoy dando un ejemplo. Crea una crisis de carácter monumental y luego forma histeria de las masas a través de los sistemas de comunicación. A través de la televisión, de los periódicos, de la radio, del internet, de las redes sociales, crea histeria. Y luego, cuando la gente exige histéricamente una solución, el gobierno le ofrece exactamente lo que él quería lograr, pero no lo hubiera logrado si no había una crisis. Costará mucho dinero y pondrá más poder en manos de los burócratas, más poder para el gobierno. Y eso es exactamente lo que quieren lograr. Es una forma de recurrir al miedo para conseguir los propósitos. Ahora, esto sucede, por ejemplo, con el tema de la política. Y en este momento voy a hablar un poquito de Donald Trump. Recuerden, yo no estoy hablando de política aquí, estoy hablando de hechos que nos ilustran lo que estamos tratando de hablar. No estoy ni a favor, ni en contra, ni menos ahora que vienen las elecciones esta semana, ¿verdad? Que ya comenzaron. Ok, no estoy hablando de política, pero simplemente les voy a mencionar esto. El presidente Trump levanta las tasas de impuestos. Al levantar las tasas de impuestos, los demás países tienen que reaccionar. Y eso pasó con China. Exactamente. Ahora los productos nacionales están yendo para arriba. Ahora mismo. Todo se está yendo para arriba porque la mano de obra que era más barata, según él, es para traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos, las grandes fábricas, ahora va a haber más trabajo. En la teoría es bueno, pero estamos en una sociedad globalizada, no podemos ver por los intereses. Fíjense que el eslogan de Trump es: Estados Unidos va a volver a ser otra vez el líder, vamos a ser la cabeza del mundo, let's make the US what it should be, hagamos de Estados Unidos lo que debiera ser, la cabeza del mundo. Todo eso es egolatría, egocentrismo de una nación. Y hoy en día cualquier acto de estos va a tener su repercusión. Y la repercusión es que las demás naciones van a responder, subiendo los impuestos a los productos que ahora Estados Unidos le vende al mundo entero, aunque sean fabricados en la China.
Estados Unidos es el que los exporta, el que los vende por todas partes del mundo. Pero ahora las demás naciones le suben las tasas de los impuestos a los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos más producción local y más trabajo aquí si nadie va a comprar las cosas? Porque los otros van a poner y entonces la competencia viene de inmediato. Y las demás naciones van a suplir lo que Estados Unidos ahora está supliendo. Les doy otro ejemplo. Cuando vino la crisis del 2008 al 2011 de la caída de las propiedades y de lo que hablamos anoche, ¿verdad? La bancarrota económica de esta nación. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues salvaron a los grandes financieros metiéndoles dinero. Le dieron billones de dólares para salvar la economía. Eso es lo que hizo el presidente. Y el Congreso le metió billones de dólares. ¿Pero de dónde sacaron los dólares? Mandaron a las máquinas a imprimir más dólares, pero no tienen base esos dólares. No tienen depósito de oro. ¿Qué hace con eso, con el dólar? Pues ustedes saben lo que pasó. Inmediatamente el dólar cayó en los mercados europeos, en los mercados japoneses y en otros lugares del mundo. El dólar se debilitó y levantó el valor de las monedas de otros países. Así las exportaciones estadounidenses resultan más atractivas. Fíjense qué interesante. Es una táctica económica. Bajo el precio del dólar y suben las monedas de otros países, pero hay un arma secreta escondida. Y el arma secreta es, ahora las exportaciones de Estados Unidos son más atractivas porque vale menos el dólar y mi dinero vale más, entonces puedo comprar más por el mismo dinero. Las demás naciones entonces se desalientan y comienza la guerra comercial. Fíjense qué interesante. Una de las cosas que causó la depresión, y esto me lleva al tema de anoche, wow, y hoy sí nos pasamos un poquito, todas las noches estamos terminando a las 9. Voy a tener que concluir en esta noche, pero una de las cosas que trajo la depresión, en la Gran Depresión de 1930 al 39 o al 41, que duró 11 años, la depresión. Ahora estamos en la segunda depresión de Estados Unidos, que comenzó en el 2008 con la caída del mercado familiar o de propiedades, ¿verdad? Y eso trajo pues repercusiones de las cuales todavía no salimos. Pero fíjense lo que sucede, hermanos. En la depresión, los 10 años anteriores fueron años de derroche, pero fue una ley que se pasó, y la ley Smoot-Hawley. Estados Unidos impuso gravosos aranceles sobre los productos que entraban de otros países. De 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sube los impuestos o los aranceles a todas las demás naciones a los productos que se vendían en Estados Unidos. Y así provoca que los demás países tomen medidas también. Los agricultores en Estados Unidos se quedan sin el mercado exterior. Los fabricantes no pueden obtener los productos de importación que necesitan, y eso trajo la crisis económica más grande de 1930 a 1940. Esos 10 años de depresión económica fue porque se subieron las tasas de los impuestos de los productos. Eso es exactamente lo que acaba de hacer Trump.
Y según él, esto va a hacer que las grandes compañías que han salido y han llevado y la sacan en las noticias, la compañía tal y tal volvió a los Estados Unidos, hay 1.300 trabajos nuevos, hay 5.000 trabajos nuevos, están volviendo porque ahora los impuestos son demasiado grandes. Si tú sacas a fabricar fuera de Estados Unidos a mano de obra barata, pero luego al ingresar el producto tienes que pagar un impuesto, ya no te sirvió que te salga barato. Entonces, según Trump, esto trae de vuelta el trabajo a los Estados Unidos. Pero él dijo que sube a Estados Unidos y que se hunda el resto del mundo. No es así. Ahora las demás naciones son fuertes. China es un monstruo tremendo en cuanto a producción por la cantidad de habitantes que tiene. Y ahora viene la represalia. Si México toma represalias contra Estados Unidos, ahora imagínense los grandes países productores, el mercado común europeo y otros. ¿Y qué es lo que viene? Ellos a su vez están subiendo las tasas para los productos de Estados Unidos en otros países. La represalia viene igual. Y ahí viene la pelea económica. Ahí viene la guerra por el dinero. El resultado, el que pierde es el consumidor. Y se viene la depresión otra vez. En lugar de salir de la depresión, yo no soy economista, esta no es ninguna de mis especialidades, pero estoy leyendo en la historia lo que pasó antes y estoy viendo lo que estamos repitiendo ahora, y a similares causas, similares resultados. Es simplemente una conclusión lógica. Quiere decir que las cosas que dice la Biblia se van a cumplir tal cual como están, y no es tan lejos. Puede ser muy pronto cuando estas cosas se den. Voy a terminar por aquí en esta noche. En realidad yo quería hablar y haber llegado de la globalización en el aspecto religioso. Ya no tengo el tiempo de hacerlo en esta noche. La globalización en el aspecto religioso se llama ecumenismo. Pero hoy también hay una nueva palabra para ecumenismo. Así como nuevo orden mundial se suplantó por gobierno global, hay una nueva palabra para el ecumenismo. ¿Y cómo se está manejando el ecumenismo a nivel mundial? El tema de mañana es justamente el asombroso atractivo de Francisco. Y mañana voy a iniciar hablando un poquito de lo que comenzó a hacer Juan Pablo II, siguió haciendo el próximo Papa Benedicto, y ahora está en su apogeo el Papa Francisco. Y esto tiene que ver con globalización, tiene que ver con nuevo orden mundial, tiene que ver con los asuntos financieros del mundo. Los últimos 3 papas, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco, han estado hablando de globalización, han estado hablando de que se necesita un líder mundial moral, se necesita un nuevo orden financiero. Eso lo dijo Benedicto XVI en la reunión, el día anterior a la reunión de los G8, en su discurso que dio en Europa, justamente a los que habían venido para la reunión de los G8, a todos los líderes políticos de las 8 grandes naciones del mundo, los líderes financieros del mundo, les dijo: necesitamos establecer las finanzas globales bajo un principio moral. ¿Y quién tiene el principio moral? ¿A quién le van a ir a pedir moralidad? Pues Él es el moral. Él es el que es reconocido como representante de la moral a nivel mundial. En el área política, en el área gubernamental,
en el área ecológica, de salvar el medio ambiente, en el área económica. En todo esto, un nuevo orden mundial, una globalización para lograr detener los avances del deterioro moral, del deterioro espiritual. Todo esto requiere un cambio a nivel mundial. Y mañana vamos a ver para dónde va ese cambio. Porque sí se necesita, si hay un gobierno global, se necesita una cabeza de ese gobierno global. Y se necesita, y es más que un sistema financiero global, se necesita una religión global. ¿Y por qué una religión global? Para lograr la paz y la seguridad que están buscando, porque todo esto es para lograr paz y seguridad. Se necesita que todas las naciones se sujeten, si no, no puede haber paz y seguridad. Y el hombre va a tratar de lograrlo por los medios del hombre. Pero la Biblia nos dice, y con esto terminamos, el texto al cual ya hemos hecho referencia en esta noche está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5 dice: vosotros sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que el mundo va a ser embaucado. Les van a cantar el cántico bonito de paz y seguridad. ¿Y quién no va a querer un mundo en paz, donde haya seguridad contra el terrorismo, seguridad contra todas las desgracias que hay en este mundo, contra el crimen y todo lo demás? Pues si hay leyes globales que todos tienen que respetar, entonces se va a lograr la paz y la seguridad. Pero la Biblia dice que lo que no cambia sin Dios es el corazón humano. Y por más que hablen, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La Biblia ya nos dice lo que viene. Y mañana vamos a hablar cómo es que va a terminar todo esto, hacia dónde va toda esta globalización y qué es lo que se va a lograr y cómo se lo va a lograr. La Biblia nos dice lo que viene. Cuando el hombre diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, pero vamos a ver qué es lo que lo va a causar. Y recuerden que para lograr los propósitos de la globalización, desastres, emergencias, crisis, porque la crisis es la oportunidad y no se puede desperdiciar una crisis para lograr los propósitos. Esos son los momentos de lograr los propósitos. Y nosotros sabemos que justamente es esa crisis lo que va a traer el desenlace final de todas las naciones.